Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Nación santa, adquirido por Dios para que anuncies las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios escogió a Israel. ¿La que sí? Los sacó, escogió a Abraham, de él hizo una nación, los llevó a Egipto, allí ese pueblo se multiplicó. Pero en estos tiempos, hermanos, dice que hoy ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Pero fíjese que la palabra que dice aquí es pueblo adquirido por Dios. Y cuando dice que es adquirido por Dios, es que el pago que Dios hizo por nosotros costó mucho. Costó mucho. Fue un pago en el cual Él en la cruz del Calvario pagó con sangre que nosotros fuéramos redimidos. ¿Para qué? Para que seamos un real sacerdocio, una nación santa. Senda de Restauración tiene que ser un pueblo escogido por Dios. Tiene que ser un pueblo que represente a Dios donde quiera que se pare. Tenemos que ser ese real sacerdocio, esa nación santa, porque costó sangre. Vamos a estar hablando sobre qué son sombras, figuras y tipos bíblicas. Porque cuando hablamos del tabernáculo, vamos a ver que el tabernáculo está lleno de sombras, está lleno de tipos. De acuerdo al diccionario Webster, un tipo es una figura o una representación de algo que viene. Un tipo de Cristo, por lo tanto, es una persona, un evento, una cosa, una ceremonia, etcétera, en el Antiguo Testamento que fue designado para prefigurar algún aspecto de Cristo en el Nuevo Testamento. Miren, el pueblo de Israel vivió en la sombra del Antiguo Testamento. Vivió en la sombra ¿de qué? De la ley. Pero para que una sombra sea reflejada, tiene que haber algo real. Hoy nosotros vivimos en esa realidad. El pueblo de Israel vivió bajo la sombra. Nosotros vivimos bajo la sustancia. El pueblo de Israel vivió sobre algo que todavía ellos no pudieron comprender. Pero hoy nosotros vivimos en la sustancia de Cristo. Hoy nosotros comprendemos qué es el tabernáculo de Dios en nosotros. Cómo Dios viene a morar en nosotros a través de Cristo Jesús. Cómo Dios viene a transformar nuestras vidas. Hebreos 8:5 dice así del tabernáculo: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo es la sombra de las cosas celestiales. Usted sabe que en el cielo hay un tabernáculo. Y usted sabe que hoy, desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, estamos dirigiéndonos a ese tabernáculo. Porque en ese tabernáculo está la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel vio todas esas sombras, vivió bajo esa ley, pero no entendió la realidad de la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hoy nosotros vivimos detrás de la imagen de Cristo, de la realidad de Cristo. Ellos vivieron bajo una ley y pusieron toda su fe su fe en las obras que hacían, porque ellos se esmeraron por cumplir la ley. Pero saben una cosa, que la ley es Cristo. Por eso hoy nosotros vivimos en la figura, vivimos en la sustancia, vivimos en la realidad que es Cristo Jesús.
Dice que el propósito del tabernáculo de Dios primero era habitar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido habitar en medio de su creación más preciada, el hombre. Dios creó al hombre para morar juntamente con él. Segundo, el tabernáculo era un lugar donde el pueblo podía acercarse a Dios. Primero, para adorarlo. Segundo, para ofrecer ofrendas de agradecimiento y para expiar sus pecados. Tercero, era un lugar donde se comunicarían, era un lugar donde Dios se comunicaría con su pueblo. Por eso Éxodo 25:22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Fíjese que Dios, cuando manda hacer el tabernáculo estaba bajo una tienda, bajo una carpa, escondida, nadie la podía ver. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificios de expiación. Y allí Moisés tenía el privilegio de que Dios le hablara cara a cara, de él oír la voz, porque Dios se revelaba a Moisés para que Moisés fuera el profeta de Dios. Los sacerdotes lo que hacían era representar al pueblo delante de Dios, pero los profetas eran los que representaban a Dios delante del pueblo. Por eso es que Dios le hablaba a Moisés para que Moisés escuchara, para que el pueblo escuchara lo que Dios quería hacer con ellos. El diseño y construcción del tabernáculo, Dios fue el arquitecto. Moisés y el pueblo tenían que hacer las cosas conforme a Dios, lo que él había mandado hacer en el Sinaí. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Dame una agüita. Se me quedó ahí. Ellos no podían hacer nada siguiendo sus propias ideas. Y fíjense que lo interesante de esto es que hay veces que nosotros queremos servirle a Dios a nuestra manera. Hay veces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un tabernáculo, porque Dios quiere hacer las cosas conforme a su diseño. ¿Sabía usted que Dios quiere hacer el diseño que Él tiene planeado para usted? Dios quiere formar en usted un tabernáculo. Dios quiere hacer de usted ese diseño que Él creó en el cielo. Porque cuando íbamos a nacer, Él dijo: Manuel, tú vas a nacer y ya yo tengo un diseño para ti. Ya yo tengo un plan para ti. Así mismo con Melanie, así mismo con Jaina, así mismo con cada uno de ustedes. Porque el propósito de Dios es hacer un diseño conforme a su idea, a su plan, no como nosotros querramos. Ellos no podían hacer nada siguiendo su propia idea o parecer. Todos estos detalles fueron divinamente preconcebidos, porque Dios deseaba enseñar verdades espirituales a través de ellos y revelar el pensamiento perfecto de Dios. Dios quiere revelar su realidad a través de nosotros. Por eso es que cuando Cristo vino, dijo: yo vengo a hacer las obras de mi Padre, y las obras de mi Padre, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso es que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y también, y le dice a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se pone debajo de la cama, no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es hacer un diseño en nosotros para que Él alumbre a través de nuestras vidas, para que Él sea el reflejo de nuestras vidas al mundo que nos ve. Todo el diseño del mismo fue dado por Dios, porque esto demostraba la soberanía de Dios al elegir la manera que Él quiere que le adoren. Y esto es interesante, hermanos, porque a veces nosotros queremos adorar a Dios como nosotros querramos. Yo no sé si hay gente entiende esto. Cuando nosotros tratamos de adorar a Dios de la manera que nosotros querramos, esa adoración, esa alabanza, eso no llega al cielo. Y esto es fácil de probar. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios quiere no sacrificios de animales. Dios quiere que hoy nosotros sacrifiquemos nuestra vida, no muriendo, sino entregándole a Él todo lo que somos, entregándole nuestro tiempo, entregándole todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Santo, un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es un corazón que sea un corazón que se desviva para Él. Un corazón que sacrifique todo lo que tenemos. Miren, una de las cosas que tuvo que hacer Abraham fue sacrificar a su hijo. Miren, Dios le dio promesas a Abraham. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Qué no hizo Dios con Abraham? Pero cuando le dio al hijo, el corazón de Abraham se tornó hacia Isaac. El corazón de Abraham se tornó hacia aquel hijo que Dios le había dado. Por eso es que en aquel momento Abraham tenía que sacrificar a un hijo. Y aunque no lo sacrificó físicamente, pero lo sacrificó en su corazón. Y el sacrificio lo que habla es que tenemos que entregar todo aquello que no le agrada a Dios. Tenemos que entregar todo aquello que no nos permite que el Dios Todopoderoso more en nosotros. Tenemos que entregar todo aquello que le quita tiempo al Señor, porque el Señor quiere que hagamos sacrificios, pero sacrificios reconociendo que Él es Dios Todopoderoso, que Él es nuestro creador, que Él es el que mora en nosotros y es el que dio la vida por nosotros. Luego de la construcción del tabernáculo, aquel lugar sería santificado con su gloria. El lugar será santificado con mi gloria, con mi chequina. Y esto, cuando usted escucha esa palabra chequina, lo que significa es la presencia palpable de Dios. Es la presencia de Dios que baja en el tabernáculo y allí el pueblo de Israel lo podía ver. Mire, hermano, si usted quiere ser un tabernáculo donde baje la chequina del Señor, allí usted va a ver la presencia de Dios palpable. Allí va a ver usted la presencia de Dios de una manera sobrenatural, una manera en la cual transforma y cambia todo aquello que nos sirve en nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Cuando Dios bajó con su chequina, con su poder, aquel lugar tembló. Aquella presencia se veía desde lejos. Aquel monte humeaba. Aquel fuego se veía porque en la presencia de Dios, en la chequina de Dios, esa chequina de Dios es palpable. Por eso es que nosotros, cuando pidamos, Señor, derrámate tu gloria sobre nosotros, espere porque grandes cosas van a pasar en su vida. Espere porque usted va a ver la gloria de Dios manifestada en su vida de tal manera que usted va a ver cambios en su vida que usted dice: wow,
tanto tiempo luchando con esto y ahora con la presencia de Dios, todo esto se fue. Los materiales que Dios le dio a Moisés, todos los materiales hablan de la obra de Cristo. Dice, todos los materiales fueron ofrendas del pueblo de Dios. Las ofrendas se tomarían del pueblo y tenían que ser voluntarias y del corazón. Fíjese que es interesante que cuando Dios le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas, todo varón que diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Y por qué Dios le dice a Moisés, yo quiero que el pueblo me ofrende? Pero esa ofrenda no puede ser obligada. Esa ofrenda no puede ser para que lo vean. Esa ofrenda no puede ser porque Él quiere recibir gloria. Esa ofrenda tiene que ser del corazón, tiene que ser voluntaria. La ofrenda no debía ser obligada porque debía ser una expresión de gratitud que saliera del corazón. Usted sabe que cuando usted ofrenda al Señor, usted lo que le está dando es una ofrenda de gratitud al Señor, diciéndole, Señor, yo sé que con esto yo no puedo pagar lo mucho que tú has hecho por mí, pero yo tengo un corazón agradecido por lo que tú haces conmigo, por lo que tú haces a través de mí. Por eso aquella ofrenda tenía que ser una ofrenda de gratitud. Dios conoce las intenciones de los corazones. Dios conoce las intenciones de Manuel. Dios conoce las intenciones de cada uno de ustedes. Por eso es que dice que Dios se escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe cuando tú le estás dando a Dios de corazón por tu propia voluntad, o lo estás haciendo para recibir gloria de los hombres. Por eso es que cuando Caín y Abel fueron y llevaron su ofrenda. Miren, la Biblia no dice que Caín ofreció lo más malo. La gente siempre pone, mira, él ofreció lo peor y por eso fue porque Dios no aceptó su ofrenda. Saben que a lo mejor Caín tomó lo mejor de los frutos, pero su corazón estaba lejos de aquella ofrenda. Y Abel escogió lo mejor, pero su corazón estaba en aquella ofrenda. Por eso es que dice que cuando Abel se acercó y ofreció su ofrenda, aquella ofrenda fue aceptada por Dios. Aquella ofrenda fue recibida por Dios porque estaba en el corazón de Abel ofrendar a Dios con fe. Porque cuando ofrendamos a Dios, tenemos que hacerlo con fe. Hay otro relato, el de Ananías y Zafira. Bernabé vendió todo lo que tenía. Dice que era un levita de Chipre. Él tenía una heredad y dijo, oh, yo voy a vender toda esta heredad y la voy a poner a los pies de la iglesia, porque yo quiero servirle al Señor. Y allá Ananías y Zafira vieron aquello y dicen, wow, mira que muchos abrazos recibió Bernabé. Que mucho se sorprendieron mucha gente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron? Vendieron una heredad, pero con la diferencia que dijeron, no, pero vamos a ocultar esto porque no lo podemos darlo todo. Miren hermano, Dios, o tú le das todo o no le des nada. O tú le das todo o no le des nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu ofrenda sea una ofrenda voluntaria, una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda que sale del corazón, porque esa es la ofrenda que Él recibe, porque Él sabe que tú lo estás haciendo, porque tú le amas a Él sobre todas las cosas. Los materiales que Moisés conectó fueron muchos, hermanos. Había oro que simbolizaba la divinidad. Había plata que simbolizaba la redención. Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. Usted sabe que Cristo pagó
pagó, tomó el lugar de otro. Pero Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. Así que la plata significa redención. El cobre significa sufrimiento. El azul, símbolo de lo celestial. Jesús, Hijo de Dios. La púrpura simboliza la realeza. Jesús es Rey. El carmesí, símbolo de sacrificio. Jesús es el Salvador. El lino fino, símbolo de santidad y justicia. Jesús es perfecto. El pelo de cabra es símbolo de sacrificio expiatorio. Las pieles de carneros teñidas de rojo, animal real. Jesús es el Rey teñido de sangre. Las pieles de tejones, símbolo de apariencia sin belleza. Isaías lo expresa de esta manera: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y eso lo que significa es que Jesucristo fue tan molido que cuando la gente lo miraba, no había atractivo físico en él para que la gente pudiera desearlo. Pero ¿saben quién era él? El deseado de Israel. Él es el deseado de la iglesia. Nosotros tenemos que desear a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Aun cuando fue molido, aun cuando fue golpeado, aun cuando fue maltratado, porque aquel sacrificio fue lo que causó que hoy nosotros seamos redimidos. La madera de acacia, símbolo de la naturaleza humana, no corrompida. Salmos 16:10, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que el santo vea corrupción. Aceite para el alumbrado, el símbolo del Espíritu Santo. Especia para el aceite de la unción, la obra del Espíritu Santo. Mire, cada material que estaba allí envuelto, lo que representaba era a Cristo Jesús. Por eso es que todos esos materiales los vamos a estar tocando cuando formemos el tabernáculo, porque todavía no hemos formado el tabernáculo, hermana. Estamos colectando el material, estamos recibiendo el material. El orden de la construcción. Dice que todo el tabernáculo fue levantado de adentro hacia afuera, comenzando con el arca, que es tipo de Cristo, el cual es colocado en el lugar santísimo, y termina con el altar de bronce colocado en el atrio. Usted sabe una cosa, hay muchas religiones que quieren cambiar a la gente de afuera hacia adentro. Pero usted hoy, a usted se le ha predicado un evangelio, a usted se le ha enseñado un evangelio donde Cristo viene y es puesto en su corazón, en el centro de su corazón. Y empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Y empieza a ser transformado de adentro hacia afuera. Si hablaba malo, ahora dejó de hablar malo. Si deseaba hacer cosas malas y si las hacía, decía: Señor, ¿qué estoy haciendo? Porque ahora la presencia de Dios, el Dios mismo, mora en su corazón. Y esa presencia es para transformar al hombre interior, para que el hombre exterior refleje a Cristo Jesús. Por eso es que aquel tabernáculo fue construido de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque simbolizaba, era tipo de la obra que Dios hace con nosotros. Esto nos refleja la manera que Dios quiere relacionarse con los seres humanos. Dios se acerca a nosotros a través de la obra redentora de su Hijo, Cristo Jesús, que viene a morar en nosotros y comienza la obra de construir una nueva vida en nosotros. Por eso es que Pablo lo expresa tan fácil, porque él dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y eso es el tipo del tabernáculo. Ahora Cristo viene a morar en nosotros. ¿Ah? Por eso es que esta es la obra redentora de Dios en nosotros. Así la obra divina es del lugar santísimo hacia la puerta del atrio, y de la puerta regresa al lugar santísimo, pues una vez salvado el hombre por la sangre de Cristo, puede así acercarse a Dios. Mire, el propósito de Dios, el propósito de Cristo es acercarnos a nuestro Padre Celestial. Nosotros estábamos lejos de nuestro Padre Celestial. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que fueron echados del Edén. Fueron echados por la puerta del occidente. Y mire qué interesante, que la puerta del tabernáculo tenía que estar mirando hacia el occidente, por donde llegaba la luz. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por el occidente fue echado Adán y Eva. Pero aquello rompió una relación que tenía Dios con el hombre. Pero siempre Dios ha querido que el hombre vuelva a relacionarse con él. Pero no había manera. No había forma, hermanos. Nosotros no teníamos forma. No, por todo lo que pudiéramos hacer, no había manera de nosotros acercarnos a Dios. Por eso es que Cristo tiene que venir y morir en la cruz del Calvario y llegar a nuestros corazones para comenzar a transformar nuestro ser interior. Para que nuestro ser exterior refleje que le servimos a un Dios vivo y a un Dios de poder. Y entonces ahora Cristo nos va acercando a nuestro Padre Celestial, y lo vamos a ver cuando entremos en el atrio. Cuando entremos en el atrio, porque lo que Dios quiere es que nosotros no nos quedemos por la puerta. Fíjense que cuando usted oye el texto, yo soy el camino, la primera puerta del tabernáculo se llamaba el camino. Esa es la primera puerta. Por eso es que cuando Jesucristo se presenta a los saduceos, a todos aquellos sacerdotes, le dice: miren, yo soy la puerta. Y ellos reconocieron, pero es que la puerta es la puerta del atrio. ¿Ah? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Jesucristo lo que le estaba diciendo a los saduceos es que no había otra manera de llegar a la presencia de Dios. Así que Hebreos capítulo 10, versos 19 y 21 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ofreció a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Miren, la obra del santuario es trabajar en nosotros, en nuestra vida interior. La obra de Dios, Dios quiere transformar todo nuestro ser interior, porque no hay manera de acercarnos a Dios sin que nosotros tengamos una nueva naturaleza. La naturaleza de pecado, la naturaleza de maldad, la naturaleza de las cosas que hacíamos tiene que terminar. Y cuando entremos al atrio vamos a ver cómo aquellos sacrificios eran tipo de la obra redentora que Dios quiere hacer en nosotros. Lo primero que el hombre, en conclusión, primero, el hombre no puede acercarse a Dios con su propia justicia y su propia religión. Miren, lo primero que hace Adán y Eva es vestirse. Se vieron desnudos, buscaron hojas de higuera para cubrirse. Y eso es tipo de las religiones. Las religiones lo que quiere es levantar una propia justicia, una propia de que yo puedo hacerlo presentándome delante de Dios por mis propios méritos. Pero nosotros no teníamos méritos para presentarnos delante de Dios. Por eso es que el hombre no puede acercarse a Dios con su propia justicia. Por eso es que cuando Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Cristo dice: yo vine a salvar al mundo.
Yo no vine a salvar a los judíos tan solo. No, yo vine a salvar al mundo porque todo el mundo estaba perdido. Segundo, Dios diseñó un plan de salvación concebido en su mente desde antes de que nosotros fuéramos creados. Miren, Dios nos miró. Dios sabía cuál era el último. Él sabe cuál es el último que van a hacer. Y Él sabe que va a pecar. Y Él dice, pero para ese ya yo tengo un plan de salvación. Sabemos que el pecado lo que hace es romper la relación que teníamos con Dios. Pero a través de Cristo nos volvemos a relacionar con Dios. Nos volvemos a unir a Dios. Miren, la palabra religión significa religare en latín. Y religare lo que significa es volvernos a ligar. Nosotros no nos podíamos volver a ligar a Dios con nuestros propios méritos. Dios tenía que cambiar todo nuestro ser interior para que Él nos diera méritos a nosotros, para nosotros podernos volvernos a ligar a Dios. Cristo es el que nos hace ligarnos nuevamente a Dios. Por eso es que las religiones del mundo no hacen nada, no cambian a nadie, no transforman a nadie. Manuel está peleando con una persona que es católica y le está haciendo preguntas. Cada vez le dice, Manuel, mira, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es así? ¿Sabe por qué? Porque es una persona bien religiosa. Pero esa persona bien religiosa se ha dado cuenta que su religión no la está llevando a ningún lado. Y ahora tiene sed de llegar al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios que transforma, porque no había manera de nosotros acercarnos a Dios a través de nuestra propia justicia. Tercero, Dios siempre ha querido que el hombre more junto con Él, pero es el pecado lo que nos separa de Dios. Miren, Dios creó al hombre para morar juntamente con Él, para que participe de las bendiciones de Él. Pero somos nosotros los que rechazamos. Fue Adán quien rechazó las bendiciones de Dios. Y yo sé que Adán se lamentó. Tiene que haberse lamentado. Pero qué bueno que había una profecía de esperanza. Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, que se vistieron con hojas, allí llegó el Dios Todopoderoso, el Dios que los creó. Le dijo, mira, yo sé que de la forma que estás vestido tú no puedes acercarte a mí. ¿Y sabes lo que hizo? Que los vistió de pieles. Pero en aquel lugar hubo un derramamiento de sangre, porque murió un inocente, para que ese inocente pagara por la culpa de Adán, y entonces Adán pudiera estar vivo para tener una relación personal con Dios. Por eso es que desde el primer momento que el hombre pecó, el hombre se salva por la fe y por la gracia, por la misericordia de Dios. La gracia de Dios se movió para salvar al hombre. Vio la condición del hombre y tuvo misericordia del hombre. Por eso es que ahí es que Él da la promesa de salvación. De la simiente de la mujer iban a ser uno que iba a pisar a Satanás. Y que iba a tomar el reino que le entregamos a Satanás, lo iba a tomar para atrás. Cuarto, no podemos buscar a Dios como nosotros querramos. No podemos buscar a Dios a nuestra manera. Solo hay un camino para llegar a nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que volvernos a ligar a Dios a través de Cristo Jesús. No a través de ideas, no a través de pensamiento, no a través de filosofía, no a través de muchas cosas que podemos tal vez hacer que son buenas. Porque las obras son buenas. ¿Son buenas las obras? Sí, el mismo Santiago dijo, muéstrame tu fe a través de tus obras. Aunque Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero es que la salvación es por fe, pero las obras es el reflejo de
del Cristo, del Dios a quien le servimos, obrando en nosotros un cambio, una transformación en nuestro ser interior para que nosotros lo reflejemos a Él. Quinto, somos nosotros los responsables de dejar que el tabernáculo de Dios sea construido en nuestros corazones. Miren, yo no sé si usted entiende que Dios le dijo a Moisés, le dijo, y harán un lugar santísimo, harán un tabernáculo para yo poder morar entre ellos, para yo poderme manifestar a ellos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de crear un tabernáculo. Y sabemos que nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Pero ¿cuándo usted va creando ese tabernáculo? En el momento que usted toma la palabra de Dios y comienza a leerla. Y esa palabra comienza a redarguirte. En el momento que vas de rodillas y comienzas a clamar a Dios, ten misericordia de mí, sé propicio a mí. Desde ese momento usted va creando un tabernáculo en el cual Dios dice, ahora sí yo puedo morar en ese lugar. Ahora sí yo puedo llegar a la presencia de Él y puedo manifestarme a Él y puedo guiarlo. Porque estás haciendo un tabernáculo para que la presencia de Dios more en ti. Por eso no es responsabilidad de papá, no es responsabilidad de mamá, no es responsabilidad del pastor, de la pastora, no es responsabilidad. Es responsabilidad tuya de llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, cambia todo lo que tienes que cambiar para que puedas morar en mí, para que puedas hacer en mí una nueva naturaleza donde tú te manifiestes y donde tú te glorifiques. Hermanos, la semana que viene vamos a hablar del tabernáculo. Hoy esto es una introducción, pero realmente cuando hablamos del tabernáculo vamos a hablar que todo estaba representado. En todo estaba representado Cristo. Desde el atrio, desde la columna, desde el altar, todo estaba representado Cristo. Pero yo creo que el mensaje de hoy, más que nada, es que entendamos que Dios quiere hacer un tabernáculo para morar en ti y en mí. Dios quiere manifestarse con su gloria en nuestras vidas. Dios quiere manifestarse con su gloria en nuestras familias. Dios quiere cambiar todo aquello que nosotros no podemos cambiar. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. He aquí son hechas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero esa morada primero tiene que poner el arca de Dios, tiene que estar en el centro de nuestro corazón, que es Cristo Jesús, para que entonces nuestro ser exterior comience a reflejar una naturaleza nueva. Vamos a estar de pie, hermanos. Yo sé que usted entendió el mensaje. Y yo sé que tal vez usted ha escuchado sobre el tabernáculo. Y le dicen, mira, eso fue una tienda. Eso fue un lugar donde pusieron el arca. Aquello era mucha religión. Pero saben una cosa. Todo aquello que Dios le mandó a crear, a construir al pueblo de Israel, era símbolo del Dios vivo, de Cristo Jesús. Cristo hoy quiere que tú seas su tabernáculo. Cristo quiere hoy morar en ti. Quiere morar en tu mente, quiere morar en tu corazón. Quiere hacer todas las cosas nuevas. Y yo sé que tal vez aquí hay gente que toda la vida le ha servido al Señor. Yo mismo toda la vida le he servido al Señor. Pero habían cosas que todavía Dios no había cambiado. Y todavía hay cosas que Dios tiene que seguir transformando dentro de mí. Porque miren, este tabernáculo no es un tabernáculo para un día. Este tabernáculo es para que Dios more en nosotros todos los días de nuestra vida. En nuestro diario vivir. En nuestro caminar tenemos que
ser tabernáculos de Dios, donde Dios se manifieste en nuestras vidas, para que el que está al lado de nosotros, que no conoce a Cristo, quiera conocer al Señor. Por eso, hermanos, yo sé que siempre se le dice, si quiere pasar al frente, si alguien no ha entregado su corazón al Señor, el altar está abierto. Y hay cosas que en nosotros Dios quiere seguir transformando. Dios quiere seguir, porque Jesús lo que quiere llevarnos es a la presencia de Dios Padre. Jesús lo que quiere es que veamos la gloria de Dios. Dios toma 3 hombres, los lleva al monte y allí se transfigura. Y dice que la nube de Dios bajó sobre aquel lugar. La chequina de Dios bajó sobre aquel lugar. Y la presencia de Dios fue tan grande en aquel lugar que Pedro le dice al Señor: Señor, vamos a hacer 3 tabernáculos. Porque estar en la presencia de Dios es una presencia en la cual no queremos dejar. Es una presencia que no queremos volver a los nuestros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, la chequina de Dios viene sobre nosotros. Y nuestra vida, nuestro semblante, nuestra naturaleza cambia. Porque es Dios mismo obrando a través de nosotros. Si quiere llegar al altar, si quiere que oremos por usted, vamos a orar. Pero sobre todo, en ese lugar donde usted está, levante sus manos. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser tu tabernáculo. Yo quiero ser aquel lugar donde se manifestaba tu presencia. Yo quiero ser aquel lugar donde tu chequina bajaba. Señor, cambia mi ser interior. Que yo te ofrende a ti lo mejor de mí. Que yo te dé voluntariamente, Señor, lo que tú quieres de mí. Porque sabemos que tú eres merecedor de gloria y de honra. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de actuar, Señor. Cambia todo aquello, Señor, que no te representa a ti. Te necesitamos, Señor. Jesús, te necesitamos en el centro de nuestro corazón. Espíritu de Dios, desciende sobre tu iglesia. Desciende sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos experimentar tu gloria en todo lugar, en toda circunstancia, Señor, porque queremos darte gloria y honra a ti. Queremos decirte a ti que tú eres Dios santo. Tú eres Dios santo. Eres Dios santo, merecedor de gloria. Queremos, Señor, sacrificar los Isaac de nuestra vida, Señor. Porque hay cosas que a veces que nuestro corazón se llevan, Señor, parte de lo que es tuyo, Señor. Y tú lo quieres todo, mi Dios. Tú quieres habitar en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú quieres morar dentro de nosotros, Señor. Porque es tu propósito, Señor. Porque un día vamos a ser levantados a tu presencia. Un día vamos a llegar a tu presencia, Señor. Y allí vamos a ver tu gloria. Allí vamos a poder ver, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y que toda angustia, todo dolor, toda enfermedad, todo se fue. Todo se acabó aquí en la tierra. Pero no se acabó para perderlo todo. Es porque ganamos la gloria de Dios. Es porque ganamos tu presencia. Es porque ganamos estar delante de ti y darte gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque no había justicia, no había forma de nosotros acercarnos a ti, Señor. No había manera. No había manera, Señor. Te habían dado la espalda. Pero qué bueno, Señor, que tú nos llamaste. Y tú nos llamaste por nuestro nombre. Tú nos llamaste. Y hoy podemos llegar a ti. Podemos llegar a tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
Gracias. Amén. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.